¿Alguna vez has imaginado lo que puede pasar cuando un simple gesto derriba el muro entre el lujo y el hambre? En una noche lluviosa en Madrid, una niña de 11 años sostenía un cartel que decía: «Puedo tocar por comida». Al otro lado del cristal, un millonario reía, pero cuando tocó el piano con sus dedos, nadie más pudo reír. Lo que se suponía que sería una escena de lástima se convirtió en el sonido más humano que el hombre haya escuchado jamás. Si crees que la música puede curar hasta el corazón más endurecido, suscríbete ahora, dale a me gusta y prepárate para sentir esta historia hasta la última nota. Esa noche, Madrid parecía de cristal y lluvia. Las luces de los restaurantes se reflejaban en los charcos de la acera como si el lujo se hubiera multiplicado, extendiéndose por las frías calles. Dentro de uno de ellos, del Prado, el aire olía a vino y perfumes caros. Era de esos lugares donde nadie miraba a la calle, porque la calle les recordaba lo que todos preferían: olvidar. Pero al otro lado de la ventana, una chica estaba allí, llamando la atención de cualquiera con un mínimo de conciencia. Sostenía un cartel húmedo y escrito a mano: «Puedo jugar por comida». Sus finos dedos temblaban, pero su mirada era firme. No había compasión en su rostro, solo una valentía silenciosa que parecía molestar a cualquiera que la viera. Alejandro Monteverde estaba sentado en la mesa central, rodeado de risas artificiales y copas que tintineaban más fuerte que cualquier conversación real. Se rió a carcajadas, quizá un poco más de lo habitual, como quien necesita convencerse de que aún siente algo. Al ver a la chica por la ventana, frunció el ceño, pero pronto el sarcasmo se impuso. «Miren esto, hasta la pobreza quiere ser artista ahora», comentó, medio para sí mismo, medio para los demás. Sus amigos rieron, y él también, pero cuando los guardias de seguridad fueron a ahuyentarla, ella gritó desde afuera, con su voz fina y firme, atravesando el cristal: «¡Puedo jugar por comida!». Ahí empezó todo, ese momento en que un gesto de hambre desarmó el cinismo de un hombre que creía haberlo visto todo. La chica dudó antes de entrar. El suelo mojado le resbalaba las sandalias y cada paso se sentía como un crimen en aquel salón de mármol. El guardia de seguridad, un hombre corpulento de mirada cansada, intentó contenerla con un gesto discreto, pero ella lo miró como suplicando sin decir nada. La gente dejó de hablar durante unos segundos y el silencio que se formó no fue de respeto, sino incómodo. Amelia parecía fuera de lugar allí, pero al mismo tiempo había algo en su presencia que nadie podía ignorar. Su cabello pegado por la lluvia, el lazo descolorido colgando a un lado, sus pequeñas manos agarrando con fuerza el poste roto. Un camarero murmuró que era inapropiado, pero el multimillonario de la mesa central levantó la mano y dijo con autoridad: «Déjala, a ver qué hace». Y así, lo que habría sido otra cena llena de risas y arrogancia se convirtió en un silencio incómodo, casi solemne. Se acercó al piano como si tocara un altar. El instrumento era negro, brillante, demasiado grande para una niña tan delgada. Tocó las teclas con los dedos vacilante, como si temiera despertar algo latente en su interior. Durante unos segundos nadie respiró. El sonido que emergió no fue perfecto. Algunas notas flaquearon, pero había en él una verdad que ninguna técnica podía enseñar. Era una melodía sencilla, quizá aprendida de su madre, pero tocada con tal sentimiento que parecía que cada tecla contara una historia. Las miradas empezaron a cambiar. Las risas cesaron. Los vasos permanecieron inmóviles en sus manos. Alejandro, que minutos antes se había reído de ella, sintió un escalofrío inexplicable. No era la música en sí, sino el recuerdo que evocaba, el de su esposa, sentada ante el mismo instrumento, años atrás, tocando con la misma delicadeza. Las notas se extendieron por la sala como si el sonido viniera de otro tiempo. Era
Imposible entender cómo una niña tan pequeña podía crear algo tan conmovedor. El piano, que durante años había servido solo como decoración en el restaurante, pareció respirar de nuevo. Algunos clientes apartaron la mirada, quizás por vergüenza, quizás por miedo a emocionarse delante de otros. La niña no miró a nadie. Tocaba con los ojos cerrados, sus dedos sucios deslizándose sobre las teclas como si reconociera el camino. Cuando terminó, no hubo aplausos inmediatos, solo silencio. Un silencio, pesado y sincero, el tipo de silencio que llega cuando algo toca profundamente, y entonces una sola copa tintineó, rompiendo el hechizo. Amelia abrió los ojos lentamente, como si despertara de un sueño, y miró a su alrededor, sin saber qué esperar. Alejandro seguía sentado, inmóvil, con la mirada fija en el piano. Tenía un nudo en la garganta y su primera reacción fue disimularlo. Agarró la servilleta, fingió toser, pero lo cierto era que algo en su interior se había roto. El recuerdo de su esposa, el sonido de las notas que tocaba en las noches de invierno, todo volvía de golpe. La risa que había soltado minutos antes ahora parecía un pecado. La chica se quedó quieta, sin saber si irse o esperar. Fue entonces cuando hizo un gesto rápido con la mano, llamando al camarero. «Dale un plato», dijo en voz baja. La gente volvió a charlar, intentando fingir que no había pasado nada, pero el ambiente ya no era el mismo. El hambre de Amelia empezó a disminuir mientras comía despacio, sentada cerca de la puerta, con los pies colgando antes de tocar el suelo. Alejandro observaba desde lejos, como si cada bocado de su boca dijera más que cualquier palabra. Después de que Amelia terminó de comer, se quedó mirando su plato vacío durante unos segundos, como si quisiera prolongar ese momento. El camarero intentó apurarla, pero Alejandro intervino con un simple gesto de la cabeza. No era compasión lo que sentía, al menos aún no podía llamarla así. Era más bien una curiosidad persistente, un deseo de comprender qué se escondía tras esa calma. La observó levantarse, ajustarse la cinta del pelo y darle las gracias en un susurro apenas audible antes de salir a la lluvia. Cuando la puerta se cerró, el sonido del viento y las gotas golpeando el cristal sonó más fuerte que nunca. El piano permaneció allí, con la tapa aún abierta, y Alejandro, sin pensarlo mucho, lo acarició como si tocara una vieja herida. El camarero le preguntó si quería que limpiara el instrumento, pero él asintió distraídamente y respondió: «Déjalo así». Afuera, la niña caminaba por la acera empapada, aferrada a la bolsa de plástico que contenía el pequeño teclado roto. No miró atrás. Dentro del coche, minutos después, Alejandro aún podía verla por la ventanilla, su pequeño cuerpo perdido en los reflejos de las luces. Algo en su interior lo impulsaba a abrir la puerta y llamarla, pero se quedó paralizado. Quizás por orgullo, quizás por miedo a volver a sentirlo. Solo cuando el conductor le preguntó si iban a casa, dejó escapar un largo suspiro y respondió: «Espera un momento». La niña ya estaba doblando la esquina cuando finalmente cedió. «Sigue a esa niña». El conductor lo miró confundido, pero obedeció. Llovía a cántaros, y la imagen de Amelia corriendo bajo las farolas parecía sacada de una pesadilla, pero por primera vez en mucho tiempo, Alejandro sintió que necesitaba estar despierto para ver dónde terminaba. El coche avanzaba lentamente por las calles inundadas hasta que el conductor la vio bajo un toldo intentando proteger su teclado de juguete de la lluvia. Alejandro le ordenó que se detuviera. Durante unos segundos se quedó mirando por la ventana sin saber qué decir o hacer. No era propio de ella dudar, y mucho menos delante de alguien como ella, pero había algo encantador en esa niña, una mezcla de dignidad y abandono que lo desconcertó. Finalmente salió con el paraguas temblando en las manos. «Oye», llamó, con la voz más suave de lo que esperaba. Amelia lo miró sobresaltada,
luego al coche, luego al teclado, como si calculara si era una trampa. «No quiero hacerte daño», dijo, y se dio cuenta de lo extraño que era tener que justificar algo tan simple. «Solo quiero llevarte a un refugio. Allí estarás seco y podrás comer». Ella no respondió. Simplemente lo siguió con la mirada hasta que el conductor abrió la puerta y subió, todavía en silencio. Durante el trayecto, el sonido de la lluvia golpeando el techo del coche parecía una melodía irregular, como si acompañara el corazón inquieto de Alejandro. Miró por el retrovisor y vio a la niña dormitando lentamente, con la cabeza apoyada en la ventanilla y el pelo húmedo pegado a la frente. Ese silencio lo afectó más que cualquier conversación. Al llegar al albergue, pidió que la cuidaran, pero antes de irse, se quedó de pie y observó cómo una trabajadora la cubría con una fina manta. Fue en ese momento que algo dentro de él se rompió por completo. No podía explicar qué era: culpa, soledad o quizás una especie de ternura que no había sentido en mucho tiempo. De regreso, el sonido del motor parecía lejano. Por primera vez en años, Alejandro Monteverde se dio cuenta de que no quería volver a casa. La mañana siguiente amaneció gris y Alejandro despertó antes de que sonara el despertador. Sentía el cuerpo cansado, pero su mente no se desconectaba. Intentó hacer lo de siempre: café fuerte, periódico, silencio. Pero algo en la rutina no encajaba. El piano de cola de la sala seguía intacto, cubierto de una fina capa de polvo que había fingido no ver durante años. El sonido de la chica aún resonaba, invadiendo el espacio vacío, como si las notas estuvieran pegadas a las paredes. Se acercó al instrumento, abrió la tapa y se quedó quieto, mirando las teclas. Pasó el dedo por una de ellas y oyó un sonido seco, casi desafinado. Fue suficiente para recordarle su mirada mientras tocaba, esa clase de concentración que nunca había tenido para nada. En ese instante, comprendió que su hambre no era solo de comida, era la misma hambre que había sentido sin darse cuenta de algo real otra vez. Pasó el resto del día intentando convencerse de que había sido solo un impulso, un gesto momentáneo, alimentado por la culpa. Pero al caer la noche, su inquietud aumentó. Llamó al refugio sin saber qué preguntar. La operadora respondió que la niña estaba bien, alimentada y dormida. Aún así, le tembló la voz al preguntar si seguía allí, como si temiera que hubiera desaparecido. Colgó, recorrió la casa en silencio y finalmente se sentó en el sillón junto al piano. Era casi medianoche cuando tomó la decisión. Cogió el móvil, volvió a marcar y simplemente dijo: «Mañana por la mañana quiero que la traigan. Tengo algo que hablar». Ni siquiera sabía exactamente de qué quería hablar. Solo sabía que, por primera vez en mucho tiempo, necesitaba ver a alguien, no por interés, sino por necesidad. Cuando Amelia llegó al día siguiente, traída por un cuidador del refugio, parecía más pequeña de lo que recordaba. Llevaba el mismo lazo descolorido en el pelo y un abrigo que no era suyo, claramente prestado. Miraba a su alrededor con ese aire de quien ya no se impresiona por nada, ni siquiera rodeado de mármol y enormes ventanales. Alejandro bajó las escaleras lentamente, sosteniendo una taza de café que ni siquiera quería. El cuidador le explicó que la chica no hablaba mucho, pero era obediente, y le preguntó si de verdad la quería allí. Él simplemente asintió, como si firmara un contrato consigo mismo. Amelia estaba de pie cerca del piano, mirándolo con una mezcla de curiosidad y respeto. Cuando Alejandro se dio cuenta, preguntó casi automáticamente: «¿Quieres tocar?». Ella se encogió de hombros y respondió con un tímido «si quieres». Y así fue como, sin ceremonias, sin público, el sonido volvió a llenar la casa por primera vez en años. Las notas eran las mismas de la noche anterior, pero allí, entre paredes silenciosas, sonaban diferentes. El sonido resonó por las habitaciones,
Subió por las escaleras y pareció tocar incluso los retratos olvidados. Alejandro se sentó en el sofá y simplemente escuchó. Sintió una extraña sensación en el pecho, no dolor, pero tampoco paz. Era como si el tiempo se hubiera detenido solo para permitir que esa melodía respirara en su interior. Amelia terminó de tocar y se quedó mirando el teclado, sin saber qué hacer. Se levantó, se acercó a ella y simplemente le dijo: «Come algo antes de irte». La chica obedeció, y al verla servirse, se dio cuenta de que había algo en su gesto, una calma, una sencillez, que hacía que el ambiente fuera menos sofocante. Por primera vez, la casa de Alejandro parecía habitada por algo vivo, más allá del dinero. En los días siguientes, Alejandro intentó mantener las distancias. Se decía a sí mismo que solo estaba ayudando a una niña necesitada, nada más. La mandaba a buscar al refugio todas las mañanas, la dejaba jugar unas horas y luego les pedía que la aceptaran de vuelta. Pero incluso después de que se fuera, el sonido persistía. Era imposible ignorar la diferencia que marcaba. La casa parecía respirar, el personal hablaba más bajo, incluso el reloj de la pared parecía marcar la hora de otra manera. A veces se sorprendía esperando oír llegar el coche, y cuando empezaba la música era como si algo en su interior cambiara. Intentaba no demostrarlo, manteniendo la misma expresión seria, las manos siempre ocupadas con papeles que no estaba leyendo. Pero en el fondo sabía que estaba tan apegado a ese sonido como ella a la necesidad de jugar. Amelia, en cambio, parecía comprender sin necesidad de explicaciones. Tocaba con calma, sin pedir nada más que una comida y un vaso de leche caliente. Hablaba poco, pero lo observaba todo. El cuadro de la mujer en el pasillo, la forma en que Alejandro evitaba ese retrato, la forma en que el piano siempre permanecía tapado hasta que ella llegaba. Un día, mientras él revisaba documentos en la sala, ella le preguntó con la naturalidad de un niño que aún no teme decir la verdad: «¿Por qué no tocas?». La pregunta lo impactó. Fingió no oír, pero ella ya estaba de vuelta al piano, repitiendo la misma melodía que parecía ser su sello distintivo. Y en esa repetición había una especie de insistencia silenciosa, como si quisiera enseñar algo que ni siquiera ella podía explicar. Alejandro la observó en silencio y comprendió que por mucho que lo intentara, no había vuelta atrás. Esa chica ya formaba parte de la casa, aunque aún no tuviera el valor de admitirlo. Ese viernes, el cielo estaba pesado y húmedo, como si todo Madrid respirara despacio. Amelia llegó empapada, pero con la misma sonrisa tímida de siempre. Alejandro pidió una toalla y un chocolate caliente y observó desde lejos. Cuando se acercó al piano, se quitó los zapatos, puso los pies descalzos en el suelo frío y empezó a tocar sin previo aviso. No había público ni propósito. Eran solo ella y el sonido. Alejandro estaba sentado en el sillón, vestido de traje, pero con una postura diferente, su cuerpo relajado, la mirada perdida en las teclas. Por primera vez no pensaba en negocios, ganancias ni plazos, simplemente escuchaba. Cada nota parecía reorganizar algo en su interior, viejos recuerdos, arrepentimientos, la sensación de que la vida podría ser más sencilla de lo que él la había imaginado. Después de que ella terminó, el silencio se hizo denso. Intentó decir algo, pero las palabras le parecieron insuficientes. Amelia lo miró y le preguntó sin rodeos si podía volver al día siguiente. Alejandro simplemente asintió. La chica sonrió, y en ese gesto había algo tan puro que sintió una punzada en el pecho, una mezcla de ternura y culpa. Cuando se fue, el sonido del piano aún vibraba en la sala, y se quedó allí, inmóvil, durante largos minutos. Esa noche, subió a su dormitorio y abrió un cajón que no había tocado en años. Dentro, encontró una foto de su esposa,
sentada al mismo piano. Su sonrisa era serena, casi idéntica a la de la chica. Apoyó el retrato en el borde de la cama y, por primera vez en 5 años, se durmió sin medicación. Con el paso de las semanas, la presencia de Amelia se convirtió en algo natural en la casa. El personal sabía su hora de llegada, e incluso el jardinero, un hombre serio, dejaba una flor en el piano antes de los viernes por la mañana. Alejandro dijo que era solo una costumbre temporal, pero todos notaron el cambio. Él, que siempre había hablado alto e impaciente, ahora se sentaba a escuchar. Empezó a almorzar al mismo tiempo que ella tocaba, fingiendo que era una coincidencia. Cuando Amelia terminó, le hizo preguntas que parecían simples, pero que ocultaban una nueva preocupación. Si tenía frío, si necesitaba ropa, si disfrutaba de las clases que él había organizado. Ella respondió poco, pero lo miró agradecida, y en esa mirada había algo que le recordaba que seguía siendo humano. Un día llegó con una herida en el brazo, producto de una caída en la calle. Alejandro, que nunca había sabido lidiar con la fragilidad, se quedó sin palabras. Llamó a un médico particular, lo cual a ella le pareció excesivo, pero él insistió. Mientras el médico le limpiaba la herida, Amelia permaneció inmóvil, mirando al techo, intentando no llorar. Alejandro se dio cuenta de lo pequeña que era, de lo cruel que era el mundo exterior con alguien como ella. Después de que el médico se fuera, dejó un pequeño botiquín a su lado. Dentro, vendas de colores y una cinta nueva para el pelo. Amelia lo tomó, sin decir palabra, y lo abrazó suavemente, sin apenas rozarlo. Fue un gesto rápido, pero suficiente para desmantelar cualquier defensa que le quedara. Cuando ella se fue ese día, el silencio que permaneció no fue el mismo de antes. Ahora era un vacío acompañado de añoranza, una sensación que ya no recordaba cómo soportar. Cuando los periódicos se enteraron de la historia, la reacción fue inmediata. El multimillonario excéntrico que acogió a una niña sin hogar. Titulares, fotos, entrevistas que nunca dio. Alejandro pensó que la gente lo vería como un gesto humano, pero pronto se dio cuenta de lo contrario. Algunos dijeron que era una estrategia de marketing, otros lo llamaron especulador. Incluso sus propios socios comenzaron a presionarlo diciendo que estaba distrayéndolo del negocio. Intentó mantener la calma, pero su irritación crecía con cada comentario. Cuando llegó a casa esa noche, encontró a Amelia jugando con el teclado roto que siempre llevaba. Salió en el periódico, dijo ella sin levantar la vista. Intentó sonreír, pero no le salió. No te preocupes, respondió, pero por dentro se sentía avergonzado, no de ella, sino de quien había sido hasta hacía poco. En los días siguientes, sus visitas fueron suspendidas por orden del abogado de la empresa, alegando problemas de imagen. Alejandro empezó a deambular por la casa como un fantasma, sintiendo como si la música se hubiera detenido de nuevo. Intentó distraerse con reuniones y papeleo, pero nada funcionó. Era como si el sonido del piano hubiera dejado un eco indeleble. A la tercera noche sin escucharla tocar, se dio cuenta de que el silencio lo estaba volviendo loco. Llamó al refugio, pero le dijeron que Amelia había sido trasladada temporalmente debido a la exposición. La ira se unió a la desesperación. Por primera vez, Alejandro sintió el amargo sabor de la impotencia, la misma sensación que tanta gente sentía a diario y que él siempre había ignorado. En el fondo, sabía que nada de lo que tenía, ninguna fortuna, podía comprar lo que había perdido. Esa paz que emanaba de las pequeñas manos de una niña que jugaba por amor. A la mañana siguiente, Alejandro no fue a trabajar. Le dijo a su chofer que descansara y partió solo, conduciendo sin rumbo por las calles de Madrid. El cielo estaba nublado y el aire frío, pero él apenas se dio cuenta.
Se detuvo en varios albergues, preguntó por Amelia, mostrándole la foto que tenía guardada en su teléfono. La mayoría de la gente ni siquiera sabía quién era. Otros simplemente negaron con la cabeza con lástima. Pasaron horas hasta que un voluntario mayor lo reconoció y le dijo que la niña estaba en un centro comunitario cercano. Rápidamente le dio las gracias y fue directo allí. Cuando llegó, vio a docenas de niños jugando en el patio, pero ninguno de ellos era Amelia. Volvió a preguntar y un trabajador le respondió que estaba durmiendo. Agotada después de un duro día, Alejandro esperó, sentado en un banco, mirando el suelo de cemento, sintiendo que el tiempo se detenía. Cuando por fin la vio irse, con el pelo despeinado y la mirada soñolienta, algo en su interior se tranquilizó. Amelia parecía sorprendida, pero no asustada. Se acercó y le preguntó si estaba bien. Ella asintió, y antes de que pudiera decir nada, preguntó: ¿por qué has venido a verme? Alejandro no pudo responder de inmediato. Guardó silencio unos segundos y luego simplemente dijo: porque la casa está en silencio sin ti. Ella frunció el ceño, sin comprender del todo el peso de esas palabras, pero sonrió. Condujeron de vuelta juntos, todo el trayecto sin hablar, solo el sonido del motor y la lluvia. Al llegar, corrió directa al piano y levantó la tapa como quien se reencuentra con un amigo. Tocó la primera nota, y en ese instante Alejandro lo supo con certeza. Lo que sentía no era lástima, era amor. No un amor romántico, sino un amor sanador, de esos que devuelven el sentido a quienes habían renunciado a sentir. Los días recuperaron su ritmo, pero ahora era un ritmo nuevo, humano. Alejandro empezó a despertarse antes de las 7, a preparar café y a esperar el sonido de las llaves. No estaba seguro de cuándo se convirtió en un hábito, solo que no quería que terminara. Amelia traía consigo una energía que ni siquiera el sol podía ofrecer. A veces, mientras tocaba, cerraba los ojos e imaginaba que la melodía le quitaba el polvo del corazón. El personal también empezó a acercarse, algunos para escuchar, otros solo para sentir la vibración que llenaba la casa. El ambiente, antes frío y calculador, ahora olía a pan fresco, risas y música. Y por primera vez, Alejandro sintió orgullo no por lo que tenía, sino por lo que estaba empezando a ser. Pero la paz no duró mucho. La noticia de que Amelia pasaba parte de su tiempo en su mansión llegó a las autoridades. Asignaron a un trabajador social para investigar la situación, y esto devolvió el miedo, no a él, sino a ella. Alejandro sabía que cualquier error sería usado en su contra. Intentó actuar con naturalidad, pero estaba tenso. La mañana de la visita, Amelia se presentó con el pelo recogido y un atuendo sencillo elegido por uno de los empleados. Saludó al hombre con cortesía e incluso sonrió cuando le preguntó por el piano. Tocó una melodía corta, breve, pero llena de sentimiento. El investigador guardó silencio unos segundos y luego anotó algo en su cuaderno. Al irse, Alejandro le preguntó si tenía miedo. Ella respondió: solo toco. Si me sacan de aquí, tocaré en otro lugar. Casi lloró, pero se contuvo. La determinación de la chica era prueba de que, a pesar de todo, ya era más fuerte que él. En los días siguientes, Alejandro empezó a sentir el peso de las consecuencias. Los periódicos volvieron a hablar de él, esta vez con titulares más agresivos. Multimillonario intenta adoptar a niña sin hogar para limpiar su conciencia. Algunos programas de televisión abordaron el caso como si fuera un programa. Abogados, psicólogos y comentaristas opinaron sobre algo que desconocían por completo. Alejandro, que siempre había sabido defenderse en cualquier situación, esta vez no tuvo respuesta. Nada de lo que dijera cambiaría la percepción que el público tenía de él. Y lo peor fue que Amelia empezó a notarlo. Un día, tomando un café, le preguntó si estaba triste.
Él fingió no estarlo, pero su mirada era demasiado intensa. «La gente habla mal de ti», dijo. Él sonrió torpemente y respondió, «Siempre lo hacen». Pero por dentro sentía rabia, no por las palabras, sino por la injusticia de ver algo puro distorsionado. Esa misma semana recibió una citación para comparecer a una audiencia. Las autoridades querían revisar la custodia temporal de Amelia, alegando que su presencia podría afectar su bienestar. Alejandro pasó la noche despierto dando vueltas por la casa. En cada rincón veía señales de ella: el vaso de leche en la mesa, los zapatitos junto al sofá, una partitura. Todo en él le gritaba que no se rindiera, pero el recuerdo de la pérdida de su esposa aún lo perseguía. Tenía miedo de aferrarse y revivir el dolor de su ausencia. Aún así, sabía que no podría soportar verla alejarse de nuevo. Cuando el sol comenzó a salir, tomó su decisión. No pelearía con abogados ni discursos. Haría lo que ella hizo: dejar que la verdad hablara por sí sola. Y en su caso, la verdad tenía el sonido de un piano. La audiencia tuvo lugar en una sala fría y excesivamente iluminada, como si todo estuviera diseñado para incomodar a la gente. Amelia estaba sentada junto a una trabajadora social, con las manos entrelazadas y la mirada fija en el suelo. Alejandro, de traje oscuro, parecía más pequeño de lo habitual. El juez le preguntó sobre las circunstancias de la reunión, sus intenciones y la exposición de la niña. Respondió con calma, sin el tono arrogante que solía usar en el mundo empresarial. Dijo que no había planeado nada, que todo empezó por casualidad y que solo quería darle a la niña la oportunidad de estudiar y vivir con dignidad. El juez escuchó, pero su expresión permaneció impasible. Cuando Amelia fue invitada a hablar, toda la sala contuvo la respiración. Ella levantó la vista y dijo simplemente: «Me escuchó cuando nadie más lo hacía». Fue suficiente para cambiar el ambiente. El juez hizo una pausa, miró los papeles que tenía delante y luego a Alejandro. Dijo que la decisión sería temporal, pero que permitiría a la niña permanecer bajo su custodia hasta el final del caso. La noticia alivió a Alejandro más de lo esperado. Asintió en agradecimiento, pero al girarse vio a Amelia observándolo con la misma mirada serena, la misma de la primera noche en el restaurante. Afuera del juzgado sostenía el teclado de juguete con ambas manos y preguntó: «¿Puedo jugar hoy?». Él sonrió, incapaz de decir nada, y simplemente abrió la puerta del coche. De regreso, nadie habló, pero había algo diferente en el aire, una especie de paz frágil, como si ambos supieran que la tormenta aún no había pasado, pero que, al menos por ahora, podían respirar. Esa tarde, cuando volvieron a casa, el sol ya empezaba a ponerse. La luz dorada se filtraba por los altos ventanales del salón y caía directamente sobre el piano, como si el día mismo quisiera formar parte de ese reencuentro. Amelia se sentó sin que nadie necesitara decir nada. Tocó la misma melodía de la primera noche, pero con más fuerza, con más seguridad. Alejandro se quedó detrás de ella, sin interrumpirla, simplemente respirando al ritmo de las notas. Era como si cada sonido borrara un poco del viejo dolor. Cuando terminó, se giró y dijo: «Ahora te toca a ti». Él rió, negó con la cabeza, pero ella insistió: «Inténtalo». El hombre que durante años había creído que los sentimientos eran debilidad, se sentó al piano y tocó las teclas con los dedos vacilantes. El sonido que surgió fue torcido pero sincero. Amelia rió, con esa risa ligera y sin prejuicios, y dijo: «¿Ves? Ya empezó». Y en ese instante comprendió que no se trataba de aprender a tocar, sino de reaprender a sentir. Desde ese día, la música se convirtió en su lenguaje. Alejandro empezó a reservar un rato al final de la tarde solo para escuchar a Amelia tocar. A veces,
Ella le enseñaba secuencias cortas de notas y él intentaba repetirlas, equivocándose casi todas, pero riendo al hacerlo. El piano, antaño símbolo de duelo, se convirtió en un lugar de encuentro. Poco a poco, la noticia de la audiencia se olvidó y la vida en la casa se volvió casi normal, o al menos lo más parecida posible. Alejandro empezó a dormir mejor, las pesadillas disminuyeron y la casa adquirió un aroma fresco. En medio de esta nueva calma, empezó a darse cuenta de algo que lo asustaba. Se estaba volviendo dependiente de su presencia. Y aunque intentaba negarlo, sabía que Amelia ya no era solo una chica a la que había ayudado. Ella era la razón por la que todo había vuelto a tener sentido. Con el paso de las semanas, Alejandro notó que los días se volvían predecibles, pero para bien. La rutina que antes lo asfixiaba ahora lo sostenía. Despertaba con ganas, almorzaba acompañado y el sonido del piano ya formaba parte del aire. Sin embargo, junto con la serenidad, llegó el miedo. Se dio cuenta de que dependía de esa chica más de lo que quería admitir. A veces se despertaba en mitad de la noche y bajaba a la sala solo para confirmar que el piano seguía allí, como si la mera presencia del instrumento fuera garantía de que no se iría. Amelia, sin darse cuenta, ocupaba los espacios vacíos que dejaba el dolor, el lugar de la pérdida, la soledad, la culpa. Y cuanto más sentía esto, más temía lo que estaba por venir, porque Alejandro, en el fondo, lo sabía. Todo lo que amaba, el tiempo, se lo arrebataba. Una mañana, mientras Amelia ensayaba una nueva pieza, Alejandro recibió una llamada inesperada. Era de un ex socio, quien le decía que la junta directiva de la empresa estaba descontenta. Los accionistas le exigían que se distanciara de la chica y volviera a su anterior conducta ejemplar. Alejandro escuchó en silencio. Al colgar, se quedó allí un rato con la mirada perdida. Amelia seguía tocando, ajena a la conversación, y sintió que se le encogía el corazón. No podía perder de nuevo lo que lo mantenía vivo. Esa noche fue a su oficina, abrió el cajón donde guardaba contratos y documentos y empezó a firmar renuncias. Vendería parte de la empresa. Dejaría paso a otros para que administraran las ganancias. Ya no quería formar parte de ese mundo. Por primera vez, la idea de perder dinero no le asustaba. Lo que realmente le aterraba era perder la música, perder su sonido resonando por la casa. Era perder lo que finalmente lo hacía humano. En los días siguientes, la vida de Alejandro cambió por completo. Las llamadas disminuyeron, las invitaciones desaparecieron y sus viejos amigos comenzaron a evitarlo. Era como si hubiera dejado de existir en ese círculo de poder y apariencia. Pero no le importaba. Había cambiado las comidas de negocios por tardes sentado en el suelo, escuchando a Amelia repetir melodías hasta que ella cometía un error a propósito para hacerlo reír. La niña crecía rápido, su rostro más lleno, su cabello más cuidado y su mirada seguía siendo la misma, firme, pero ahora con un destello de confianza. Un día apareció con un cuaderno de partituras viejas que había encontrado en una venta de garaje y pidió ayuda para restaurar las páginas. Alejandro pasó la noche limpiando cada página, con la misma delicadeza con la que cuida algo sagrado. Al final, se dio cuenta de que ese simple gesto lo resumía todo. Estaba reaprendiendo a cuidar sin esperar nada a cambio, pero el mundo exterior no olvida tan fácilmente a quienes se atreven a cambiar. Unas semanas después, Alejandro recibió una visita inesperada. 2 representantes del ayuntamiento y una trabajadora social. Llegaron con semblante serio y una pila de documentos. Explicaron que, dada su renuncia, les preocupaba el impacto psicológico que pudiera tener en la niña. Sus palabras fueron frías, técnicas, llenas de términos que enmascaraban su verdadera intención: sacarla de allí.
Amelia escuchó parte de la conversación desde las escaleras y bajó en silencio, pálida, con la mirada fija en Alejandro. Él pidió un momento a solas, pero ya sabía lo que se avecinaba. La decisión no sería suya. Se llevarían a la niña temporalmente para una reevaluación. Intentó discutir, pero fue inútil. Amelia se acercó, lo abrazó fuerte y le dijo en voz baja: «No llores, jugaré en que vuelvas a sonreír». Y así fue como, con un abrazo y una breve frase, el mundo de Alejandro se derrumbó por segunda vez. La casa se sentía como un cuerpo sin alma tras la partida de Amelia. El piano, aún abierto, se cubrió de polvo en cuestión de días. El personal se movía lentamente, casi de luto, como si temiera hacer ruido. Alejandro pasaba horas sentado en el sillón, mirando fijamente el espacio donde ella solía estar. Intentaba convencerse de que era solo cuestión de tiempo, de que pronto lo resolverían todo, pero el silencio era cruel. Cada sonido en la casa vacía parecía burlarse de su esperanza. A veces cogía el teléfono para llamar al refugio, pero se daba por vencido antes de marcar. No quería oír respuestas preescritas y burocráticas de gente que nunca entendería lo que esa chica quería decir. Por la noche, el sonido de la lluvia le recordaba la primera vez que la vio. Pequeña, mojada, sosteniendo el cartel, y por primera vez lloró sin vergüenza. Los días siguientes fueron una mezcla de culpa y añoranza. Alejandro empezó a caminar por la ciudad, revisitando lugares que le recordaban a ella. La ventana del restaurante, el albergue, el parque que una vez mencionó. Llevaba en el bolsillo la cinta azul que ella había dejado en el piano. La gente aún lo reconocía por la calle. Algunos susurraban, otros lo miraban con desaprobación, pero nada de eso importaba ya. En cierto momento, se dio cuenta de que el dolor no era solo por la ausencia de Amelia, sino también por toda la vida que había desperdiciado antes de que ella llegara. Por primera vez, comprendió lo que era realmente perder a alguien que no debía nada, pero lo dio todo. De noche, solo en la oscuridad, abrió el piano y puso los dedos sobre las teclas. El sonido salió débil, desafinado, pero fue suficiente para romper el silencio. Tocó torpemente, casi melodioso, pero con toda la añoranza del mundo. Y en ese sonido imperfecto había algo puro, la certeza de que ella seguía allí, en cada nota restante. Unos días después, Alejandro recibió una carta. Era del albergue. Le informaban que Amelia estaba bien, asistía a clases de música en un centro social y estaba bajo observación temporal. No se sabía cuándo regresaría ni si regresaría. Leyó y releyó el periódico hasta que las letras se empañaron con lágrimas. Esa misma noche decidió que no podía esperar más. Abrió su computadora y comenzó a escribir un proyecto. Lo llamaría Fundación Clave de Luz, un espacio para niños como Amelia, con acceso a música, comida y educación. Pasó toda la noche trabajando, elaborando el plan, contactando a exparejas y vendiendo propiedades que no había usado en años. Era una forma de seguir escuchando su melodía, incluso a la distancia, y cuanto más trabajaba, más se daba cuenta de que no lo hacía por culpa, lo hacía por amor, por gratitud. En pocas semanas, el proyecto tomó forma. Los periodistas intentaron asociar la iniciativa con un intento de limpiar su imagen, pero Alejandro no se defendió. No lo necesitó. Las puertas se abrieron solas. Los niños comenzaron a llegar, tímidos, desconfiados, hambrientos, y él los recibió uno a uno, recordando cómo había sido ver a Amelia por primera vez. Instaló un pequeño piano en la entrada y cada día alguien diferente tocaba, a veces desafinado, a veces con lágrimas en los ojos, pero siempre con la verdad. Y así fue como el lugar cobró vida, convirtiéndose exactamente en lo que Amelia representaba, la prueba de que el arte podía sanar
lo que el mundo se empeñaba en romper. Alejandro, más delgado y sereno, pasaba horas allí, sin traje, sentado entre los niños, escuchando el sonido de las teclas. Y aunque ella no estaba físicamente presente, él lo sabía. Cada nota que resonaba allí llevaba el toque invisible de Amelia. Un sábado por la tarde, la fundación celebró su primer evento público. Niños de todas las edades tocaron, cantaron e interpretaron piezas cortas que llevaban semanas ensayando. El salón estaba lleno, pero el ambiente era relajado. A diferencia del lujo y la ostentación anteriores, Alejandro caminaba entre las sillas con una sonrisa sincera, saludando a los padres y voluntarios. Cuando el último grupo actuó, uno de los profesores lo llevó aparte y le entregó un sobre. Dentro había una partitura manuscrita y una breve nota. Para quienes me enseñaron que tocar no se trata solo de hacer sonidos, se trata de recordar quiénes somos. La letra era de Amelia. La reconoció al instante. Su corazón se aceleró. Preguntó dónde estaba, pero nadie supo responder. Solo dijeron que la carta la había entregado un empleado de un centro musical local. Alejandro sostuvo el papel contra su pecho como si estuviera sosteniendo un trozo de vida. En los días siguientes empezó a buscarla. Visitó conservatorios, escuelas comunitarias, proyectos musicales, pero no la encontró. Hasta que un día recibió una invitación anónima. Concierto joven, Madrid, Teatro del Sol. La letra era simple, casi infantil, pero la supo al instante. Esa noche llegó temprano, se sentó en la penúltima fila y esperó. El teatro estaba lleno, las luces atenuadas, el olor a madera vieja y la expectación se palpaban en el aire. Cuando el presentador anunció el siguiente número, Alejandro sintió temblar todo su cuerpo. Contigo, Amelia Torres, 16 años. Entró vestida de blanco, con el pelo recogido con una cinta azul nueva. El público aplaudió, pero él apenas la oyó. Solo podía ver a la chica de la lluvia, ya adulta, sentada al piano como si redescubriera su destino, como un susurro reconocible, un recuerdo que parecía trascender los años y encontrar a Alejandro exactamente donde estaba. Era la misma melodía de la noche en el restaurante, pero ahora madura, completa, como si hubiera tomado forma con ella. Las manos de la joven se movían con seguridad y cada roce parecía cargar con todas las lágrimas, todas las ausencias y todas las promesas tácitas que habían compartido. Alejandro sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas, pero no apartó la mirada. Por primera vez lloraba en público sin vergüenza. Cuando terminó la canción, el público estalló en aplausos. Amelia se puso de pie, hizo una humilde reverencia y miró discretamente al público. Sus ojos se encontraron con los de él por solo un segundo. Pero ese segundo fue suficiente para devolverle todo lo que la vida le había arrebatado. Después del concierto, el teatro se vació lentamente. Alejandro esperó, sin saber si debía buscarla. Una parte de él temía que hubiera cambiado demasiado, que tal vez lo considerara parte de un pasado lejano. Pero entonces, mientras caminaba hacia la salida, oyó el sonido de pasos ligeros detrás de él. Se giró. Y allí estaba Amelia, de pie con la misma sonrisa serena de antes. «Sabía que vendrías», dijo con voz firme, pero cargada de emoción. Él no pudo responder, simplemente la abrazó y permaneció así durante largos segundos, como si el tiempo se hubiera detenido de nuevo. Ninguno de los dos necesitó expresar lo que sentía. El abrazo lo dijo todo. Amelia abrió entonces su bolso, sacó una pequeña cinta azul y se la puso en la mano. «La vieja ya estaba gastada», dijo. Alejandro rió entre lágrimas, apretando la cinta como si se estuviera aferrando al corazón. Salieron juntos del teatro y caminaron por las calles de Madrid, ahora tranquilas tras la lluvia. Las luces se reflejaban en el asfalto mojado, evocando la noche en que todo comenzó. Amelia caminaba en silencio, con el piano aún resonando en su cuerpo.
Alejandro, a su lado, sintió que no era necesario decir nada más. Caminaron hasta una plaza cercana, donde un pequeño kiosco albergaba un viejo piano público desafinado. Ella se detuvo frente a él y sonrió. ¿Quieres intentarlo de nuevo?, preguntó con el mismo tono juguetón de años atrás. Él dudó, pero finalmente se sentó. Amelia estaba a su lado, compartiendo el teclado como antes. Sus manos temblaban, las de ella guiaban. La música que surgió no era perfecta, pero estaba viva. Una mezcla de recuerdo, perdón y nuevos comienzos. Y cuando terminaron, simplemente se miraron fijamente, con esa clase de gratitud que no necesita palabras para expresarse. En los días siguientes, Amelia empezó a asistir a la fundación como maestra voluntaria. Enseñaba a los niños las mismas melodías sencillas que una vez les había tocado para comer. Alejandro la observaba con orgullo, pero también con cierto asombro, como si aún intentara comprender la magnitud de lo que había vivido. A veces, mientras ella enseñaba, él se sentaba en el mismo sillón de antes y escuchaba el sonido que llenaba el espacio. Ahora era diferente. Ya no había vacío, ni culpa, ni miedo. Solo la sensación de que, de alguna manera, todo había encajado. Y aunque el tiempo se había llevado mucho, había dejado lo esencial, ese vínculo invisible que los unía a través de la música. El piano de cola restaurado ahora estaba abierto todos los días, esperando nuevas manos, nuevas historias. Y Alejandro, al mirarlo, comprendió que el verdadero milagro nunca fue el sonido, fue el encuentro. El tiempo transcurría lentamente, como si la vida quisiera recuperar los años perdidos. La fundación creció, ganó reconocimiento y las historias que allí nacieron comenzaron a extenderse por todo el país. Niños que antes mendigaban en las calles, ahora tocaban en escenarios, estudiaban música y aprendían lo que significaba ser escuchados. Amelia se había convertido en un modelo a seguir, no por su fama, sino por la forma en que llevaba su pasado sin vergüenza. Cuando le preguntaban por su historia, nunca la idealizaba. Simplemente decía que un día alguien creyó en ella cuando nadie más quería escucharla. Y cada vez que terminaba una entrevista, sonreía y añadía: «Yo solo jugué. La vida hizo el resto». Alejandro observaba desde lejos, orgulloso, pero sin necesidad de ser visto. Ya había aprendido que el protagonista no siempre pertenece a quienes pagan la cuenta, sino a quienes dan sentido a lo existente. Un domingo por la mañana lo despertó el sonido del piano proveniente del salón principal. Creyó estar soñando, pero al bajar las escaleras vio a Amelia allí, tocando con los ojos cerrados, como la primera vez. El sol se filtraba por las ventanas e iluminaba su rostro. Ahora más maduro, más sereno, se quedó en el umbral, simplemente escuchando. La melodía era diferente, más madura, llena de pausas y respiraciones, pero la emoción era la misma. Al terminar, ella se levantó y le preguntó: «¿Te gustó?». Él respondió: «Más de lo que te imaginas». Ella rió, lo abrazó y le dijo que tenía que irse. Tenía un ensayo con la orquesta juvenil esa tarde. Antes de irse, dejó una partitura nueva sobre el piano, con el título manuscrito «La primera nota». Alejandro contempló el papel un buen rato, con el corazón en paz, como si por fin hubiera comprendido el significado de todo aquello. Los años siguientes fueron benévolos para Alejandro. Su cabello se había vuelto completamente canoso, su piel más delgada, pero su mirada conservaba una juventud serena, la que surge cuando uno finalmente hace las paces con su pasado. Bajó el ritmo, dejó que otros administraran la fundación y comenzó a dedicar sus días a lo que más amaba: escuchar música. A veces recibía cartas de antiguos alumnos, chicos y chicas que habían encontrado en el arte el mismo refugio que Amelia. Cada historia lo conmovía como si fuera la primera. Había orgullo, pero también
humildad. Sabía que el mérito no era suyo, sino la semilla que un niño hambriento había plantado sin querer. De noche caminaba por la casa silenciosa, y el sonido del piano ya no era solo un recuerdo, era compañía. Una de esas noches, durante un concierto benéfico para la fundación, Amelia subió al escenario como invitada especial. Interpretó una pieza inédita, inspirada en su vida, y se la dedicó al hombre que me escuchó antes de siquiera entender lo que le decía. Alejandro estaba entre el público, con las manos temblorosas y los ojos llenos de lágrimas. Al terminar la canción, le ofreció una ovación de pie junto con todos los demás. Después del evento, ella se acercó, lo abrazó y le dijo: «Sé que algún día descansarás, pero tu música vivirá». Él simplemente sonrió. No respondió, pero comprendió que ese momento era el cierre del círculo, el reencuentro entre el hombre que aprendió a sentir y la niña que le enseñó humanidad. Esa noche, al llegar a casa, encendió las luces del salón, abrió el piano y tocó solo. Las notas salieron lentas, pero llenas de vida, y por unos minutos pareció como si ella todavía estuviera allí, guiando sus manos como antes. En los meses siguientes, la salud de Alejandro empezó a deteriorarse. Intentó disimularlo, continuando sus estudios en la fundación, pero el cansancio ya era evidente. Los médicos le recomendaron reposo y solo obedeció hasta que oyó el sonido del piano proveniente de la sala. La música pareció renovarle las fuerzas, aunque solo fuera por un instante. Amelia, ahora una joven, reconocida, lo visitaba siempre que podía. Le llevaba flores, comida y anécdotas de estudiantes destacados. A veces, simplemente se sentaba a su lado en silencio, los dos contemplando el instrumento que había sido el origen de todo. «¿Recuerdas cuando solo quería comida?», bromeaba ella. Él reía, negando con la cabeza. «Y terminó alimentándome para siempre», respondía. La complicidad entre ellos era tan profunda que ya no necesitaban hablar mucho. El solo hecho de estar en la misma habitación bastaba para que el tiempo volviera a parecer ligero. En una fría tarde de invierno, Amelia llegó y lo encontró sentado al piano, con el cuerpo débil, pero la mirada serena. «Hoy toco yo, y tú solo escuchas», dijo en voz baja. Él asintió. Sus manos tocaron una nueva música, lenta, delicada, hecha de pausas y respiraciones. Alejandro cerró los ojos y se dejó llevar. Cada nota era como una dulce despedida, un agradecimiento silencioso por todo lo vivido. Al terminar la melodía, Amelia lo miró, aún inmóvil, con una leve sonrisa. En ese momento supo que estaba en paz. No hubo drama, ni lágrimas inmediatas, solo el sonido de las últimas notas disipándose en el aire, como si la vida hubiera encontrado su acorde final. Y de alguna manera, todos los que escucharon esa música ese día sintieron lo mismo, que el hombre que una vez se rió de una niña hambrienta se había ido oyendo el sonido del perdón. El funeral fue sencillo, tal como él lo había pedido, sin largos discursos ni flores caras. Solo el piano abierto, cubierto de pétalos blancos, y los niños de la fundación tocando las canciones que tanto le gustaban. Amelia permaneció en silencio todo el tiempo, con las manos entrelazadas y los ojos llorosos pero firmes. Cuando todos se marcharon, se acercó al instrumento, recorrió las teclas con los dedos y susurró: «Gracias por escucharme». Luego se sentó y empezó a tocar la misma melodía de la primera noche, pero ahora con una ligereza que parecía transformar el dolor en gratitud. El sonido se extendió por el salón, subiendo por las ventanas y mezclándose con el viento del exterior. Y quienes pasaban por la calle en ese momento juraban que el sonido era diferente, como si un coro invisible acompañara cada nota. En las semanas siguientes, Amelia asumió oficialmente la dirección de la fundación.
Colocó una pequeña placa en el vestíbulo con una cita suya. La música no alimenta el cuerpo, pero rescata el espíritu. El lugar se convirtió en un refugio aún mayor para niños sin hogar, y el nombre de Alejandro empezó a ser recordado no como el de un millonario, sino como el de un hombre que aprendió a sentir. A veces, al terminar las clases, Amelia se sentaba sola en el salón principal, tocando el viejo piano que él había restaurado por última vez. Decía que ese sonido era la forma más hermosa de mantener viva su presencia. Y cuando le preguntaban si lo extrañaba, siempre respondía lo mismo: nunca se fue. Está en cada nota que toco. Y de hecho, cualquiera que la escuchara podría jurar que entre las teclas siempre había una breve pausa, el espacio exacto donde Alejandro solía respirar. 5 años después, Amelia fue invitada a tocar con una orquesta internacional. El concierto se llevaría a cabo en Viena y ella dedicaría la actuación a la fundación y a quienes creían que la música podía sanar. La noticia se difundió rápidamente y conmovió a muchos, especialmente a los niños que habían crecido bajo el techo del proyecto. El día de la partida, Amelia pasó por la fundación para despedirse. Caminó por los pasillos, saludó a los estudiantes y se detuvo ante la foto de Alejandro colgada en el salón principal. Se quedó allí unos segundos, observando esa sonrisa contenida y sincera que tan bien conocía. «Lo lograste», dijo en voz baja, y sonrió. Luego se acercó al piano, como siempre, y tocó las primeras notas de la melodía que cambió sus vidas. La música llenó el espacio como una oración. No había tristeza, solo una inmensa sensación de continuidad. Esa noche, el concierto se transmitió en vivo. Amelia, ya adulta y segura de sí misma, subió al escenario con el mismo listón azul en el pelo. Cuando el director anunció la pieza inaugural, la primera nota, el público guardó silencio. Las luces se atenuaron y el primer sonido del piano resonó por el teatro, suave y familiar. Era la melodía que Alejandro había escuchado tantas veces, ahora expandida, madura, transformada en una sinfonía. Y mientras Amelia tocaba, imágenes de la fundación aparecieron en una gran pantalla de fondo. Los niños, las risas, el piano antiguo. Personas de todo el mundo se conmovieron sin entender exactamente por qué. Quizás porque la música, cuando nace del amor verdadero, no termina, simplemente cambia de lugar. Y allí, entre las notas y el silencio, Alejandro Monteverde estaba presente una vez más, invisible pero completo, en el sonido que nunca dejó de existir. Al terminar el concierto, Amelia permaneció inmóvil unos segundos, con los dedos aún sobre las teclas, como si no quisiera romper el silencio que siguió a la última nota. El público se puso de pie para aplaudir, pero ella miró al vacío, respirando profundamente, intentando capturar ese momento. Sintió como si todos los recuerdos de su vida se reunieran allí: la noche lluviosa, el restaurante, la mirada desconfiada de un hombre al que no podía comprender, el primer plato de comida, el primer abrazo. Todo convergía en ese sonido final. Al levantarse, sonrió discretamente y, antes de abandonar el escenario, levantó la vista, no al público, sino a un lugar donde creía que aún la veían. Y en ese simple gesto había una gratitud indescriptible. Después del espectáculo, Amelia caminó sola por las calles de Viena. La nieve comenzaba a caer suavemente, cubriendo el suelo de blanco. Se detuvo frente a un escaparate iluminado y vio el reflejo de una mujer joven y serena, con la cinta azul aún atada en el pelo. Sonrió, pensando en cómo la vida le había dado vueltas y vueltas, hasta llegar allí. En el bolsillo de su abrigo llevaba un pequeño colgante con el nombre de Alejandro, que ella misma había hecho años atrás. Lo tocó con los dedos y susurró: «Seguimos tocando». Luego continuó caminando, desapareciendo entre la multitud
con la calma de quien sabe que algunas historias nunca terminan, solo cambian de tono. Y mientras la nieve cubría la ciudad, alguien al otro lado del mundo abrió un viejo piano y por alguna razón que no pudo explicar, comenzó a tocar la misma melodía. Fue como si el mundo entero, por un instante, respirara al unísono. Al final no fue el dinero, el poder, ni el estatus lo que transformó a Alejandro Monteverde. Fue el sonido de una niña hambrienta lo que le recordó lo que significa sentir. Esa melodía atravesó el tiempo, curó heridas y se convirtió en un legado para toda la vida. ¿Y tú, alguna vez has pensado en cuántas historias increíbles pasan ante tus ojos sin que te des cuenta? Dale a me gusta, suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte la próxima inmersión en historias que el mundo casi ha olvidado. Compártelo con alguien que necesite un recordatorio de que todavía hay belleza, incluso en el dolor. Nos vemos en el próximo video.